Hola, bienvenido y bienvenida a tu cuarta clase de Matemáticas para la Vida. El día de hoy trabajaremos lo que es la regla de tres simple. La regla de tres simple la utilizamos cuando tenemos ejercicios que involucran tres variables y una incógnita. Pero entonces, ¿qué es una variable? Una variable es aquella palabra que está antes o después de un número, que representa una cantidad en un ejercicio de matemáticas. Trabajémoslo sin números. En un ejercicio en donde trabajamos la distancia recorrida por un automóvil. La distancia recorrida, hemos visto clases para resolver ejercicios sin usar la calculadora y quiero que nos mantengamos así. Entonces quiero que pienses por un momento qué operación te queda más fácil hacer. Si multiplicar 6 por 25, agregar un 0 y dividir por 3, o si dividir 250 entre 3 y multiplicarlo por 6, o si dividir 6 entre 3 y multiplicarlo por 250. Piénsalo un segundo, ¿cuál te queda más fácil? A mí me parece más fácil coger 6 dividido 3, 2, ¿cierto? Y 2 por 250, 500 gramos. ¿Cuál es la respuesta para este ejercicio? La caja más grande va a pesar 500 gramos. ¿Listo? Así vamos a usar la regla de tres directa siempre, siempre, siempre. No importa qué variables tenga, no importa qué números o cantidades tengas, siempre lo vas a resolver así, siempre y cuando la relación entre las variables sea directa. Eso es muy importante. Ahora, vamos a resolver el ejercicio de los pintores. Tres pintores tardan 20 días en pintar un mural. ¿Cuánto tiempo tardarán cinco pintores para hacer el mismo mural? Planteamos nuestra regla de tres. Variable 1, variable 2, las vamos a escribir una debajo de la otra, igualito que como hacíamos la regla de tres directa. Eso no cambia. ¿Qué cambia? La forma en la que multiplico. Ya no vamos a multiplicar en cruz, porque ya sabemos que esos cinco pintores aumentó la cantidad de empleados, se van a demorar menos tiempo. Entonces, para que eso se mantenga, debo multiplicar derecho. Entonces, organicemos nuestras variables. ¿Quién es nuestra variable 1? Los pintores. ¿Quién es nuestra variable 2? Los días, ¿cierto? Tenemos tres pintores que se demoran 20 días. Cinco pintores, ¿cuántos días se demorarán? Mira que no cambia la estructura, cambia la forma en la que se resuelve. Entonces, como ya sabemos que es una regla de tres inversa, vamos a multiplicar 3 por 20 y ese valor lo vamos a dividir por 5. Como ya hemos trabajado anteriormente este tipo de ejercicios, entonces tú decides cómo te queda más fácil. Mira que las unidades vuelven y coinciden. Pintores con pintores se cancela, ¿cierto? Tú puedes decir 3 por 20, 60 dividido 5, o puedes decir 20 dividido 5, 4 por 3, 12. Como sea que hagas el orden, recuerda que eso lo vimos en fraccionarios. Cuando tenemos multiplicación y división, yo puedo elegir cómo, en qué forma hacerlo más fácil cuando lo estoy haciendo sin calculadora. Entonces nos da que estos cinco pintores se van a demorar para hacer ese mismo mural 12 días. Eso es coherente con lo que estamos pensando. Estamos pensando que al contratar más personas se demoran menos tiempo. Quiero que pauses el video y lo resuelvas como una operación directa. Mira que si lo operamos de forma directa, 5 por 20 dividido 3 nos va a dar más de 20 días. 5 por 20, 5 por 2, 10, 100. Y 100 dividido 3 nos da como 33.33333 días. O sea, de 20 días contratando más gente y poniendo más plata, se van a demorar 33 días. Eso no tiene sentido. Entonces, para que las operaciones matemáticas que resolvamos tengan sentido matemático, debemos recordar las reglitas que hay. Entonces, ¿qué reglita nueva estamos aprendiendo hoy? Cuando tengo dos variables, estas dos variables se relacionan entre sí. Por eso puedo usar la regla de tres para solucionarlas, porque están relacionadas. Si no hay proporcionalidad entre las variables, la regla de tres no me va a funcionar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo uso la regla de tres? La puedo usar de forma directa o de forma inversa, dependiendo del ejercicio y dependiendo de lo que podamos ver de cómo se comportan las variables. Ahora, quiero que resolvamos este ejercicio de selección múltiple y que lo hagas pausando el video e intentándolo resolver tú solito y solita en tu casa. Mira que tenemos selección múltiple, entonces ya sabes más o menos hacia dónde tirar los esfuerzos y necesitamos analizar la situación. Vamos a comenzar a analizarla.
Dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 25 centímetros y la segunda de 75 centímetros. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado la segunda? Habrá dado 100, 900, las mismas 300, 150. Entonces observemos la situación. ¿Quiénes son nuestras variables en este ejercicio? Entonces, tenemos un radio de 25 centímetros y de 75 centímetros. Es decir, los centímetros o el radio es una variable, ¿cierto? Puedes escribirlo de las dos maneras, o radio, o los centímetros, o longitud, como tú la quieras llamar. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra otra variable? Las vueltas. Entonces, vamos a plantear nuestra regla de tres. Variable 1, variable 2. ¿Quién es nuestra variable 1? Tú pudiste colocar acá como centímetros, longitud, yo las llamé radio, ¿cierto? El radio de 25 centímetros y de 75 centímetros. Una rueda chiquita y una rueda grande. ¿Cuál es mi variable 2? Las vueltas. Entonces yo sé que la rueda chiquita dio 300 vueltas y yo quiero saber si la rueda grande dio más, menos o igual cantidad de vueltas, ¿cierto? Eso es lo que necesito analizar. Si al aumentar el radio, al hacer la ruedita más grande, la cantidad de vuelticas va a ser mayor o menor, ¿cierto? Para a partir de ahí definir si tengo una regla de tres directa o una regla de tres inversa. Entonces, es normal que nos coloquen ejercicios en los que a veces las situaciones planteadas no son como algo que nosotros hayamos visto o algo como que tengamos registrado en nuestra memoria. Entonces, de pronto tú no has visto lo que son dos ruedas unidas con una correa transmisora, yo tampoco, pero sí he visto el sistema de una bicicleta. Entonces, con base en el sistema de la bicicleta, que son dos rueditas unidas por una cadena, puedo hacer este mismo ejercicio, porque me permite imaginarme la situación. Entonces pienso, bueno, cuando yo monto bicicleta, yo pedaleo en la rueda grande. ¿Y qué pasa con la llanta trasera? Si yo doy un pedal, una pedaleadita, yo inmediatamente estoy como 80 metros adelante de la posición inicial. Porque entonces, cuando la rueda grande ha dado una vuelta, la de atrás, la chiquita, ha dado más vueltas. Y por eso es que la bicicleta es tan maravillosa para transportar, ¿no es cierto? Porque con poco esfuerzo, entre comillas, con poco esfuerzo logramos grandes distancias. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que cuando la grande da una vuelta, la chiquita, ¿qué? ¿Cuántas vueltas ha dado? No sabemos, pero son muchas. Entonces, respecto a nuestro ejercicio, la rueda pequeña dará más vueltas que la rueda grande. Es decir, cuando yo aumento el radio, cuando la rueda se hace más grande, la cantidad de vueltas disminuye. Eso es una proporcionalidad inversa. Eso es lo que debes pensar antes de aplicar regla de tres. Muchas veces estudiantes han llegado malejas, es que yo sabía que este ejercicio se hacía por regla de tres y vea medio malo. Y yo, pues claro, si lo hiciste directo y era inverso. Entonces, si nosotros resolvemos este ejercicio de forma directa, ¿sí? Yo quiero que lo analices acá. Vamos a resolverlo de forma inversa. Entonces, de forma inversa es 25 por 300 dividido 75, ¿cierto? Multiplicamos derecho, es una relación inversa. 25 por 300 dividido 75 nos da 100 vueltas. Eso es coherente a nuestro análisis, ¿cierto? Más radio, menos vueltas. Más radio 75, menos vueltas, 100 vueltas, de 300 a 100 vueltas. Entonces yo pedaleo 100 veces y la ruedita de atrás ha dado 300 vueltas. Por eso avanzo tanto en la bicicleta. Si lo resolvemos de forma directa, como te estaba mencionando hace un par de segundos, vamos a ver que esto cambia. Entonces, miremos las opciones de respuesta. 100, 900, 300, 150. Ya sabemos que la respuesta correcta es 100 vueltas. Pero ¿qué pasa si lo resolvemos entonces como si fuera directa? ¿Qué pasa si multiplicamos en cruz? Entonces nos da 75 por 300 dividido 25. Eso nos da un total de 900 vueltas. Y mira que estaba entre las respuestas. Acá estaba la opción B, 900 vueltas. Entonces, siempre en los ejercicios tipo exámenes de admisión, saber 11, saber pro, el diseño de las preguntas es dar la respuesta equivocada.
uno de profe sabe cómo los va a coachar a ustedes. Si uno sabe que en una regla de 3, si la relación es inversa, la mayoría de personas la van a resolver directa. Entonces, de esa manera, siempre va a estar esa respuesta. Entonces, pilas ahí, ¿listo? No nos vamos a dejar confundir. Siempre vamos. Paso 1, escribir qué información tenemos, escribir la información. ¿Quién es mi variable 1? ¿Quién es mi variable 2? Paso 2, pienso. Si la variable 1 disminuye, ¿qué pasa con la variable 2? ¿Aumenta o disminuye? Y si la variable 1 aumenta, ¿qué pasa con la variable 2? ¿Aumenta o disminuye? Y a partir de allí, de la proporcionalidad que haya entre esas variables, entonces podemos resolver adecuadamente el ejercicio. Mira que estas son situaciones también súper normales. Nosotros usamos muchas reglas de 3 mentales directas, como te lo decía ahorita con el ejemplo de los aguacates o de los porcentajes. Cuando manejamos aguacates, sabemos que llevamos más aguacates, más plata. Si tenemos un porcentaje más grande, sabemos que tenemos o más descuento, o entonces más grande la cantidad que me representa ese porcentaje. Entonces, estamos muy acostumbrados y muy familiarizados con la regla de 3 directa. Sin embargo, la regla de 3 inversa es sumamente importante y cae mucho en exámenes, para que lo tengas muy presente. Ahora, quiero que veamos otro ejercicio, ¿cierto? También quiero que pauses el video y que lo analices. Tenemos, el mes pasado, 2 jardineros tardaron 18 horas en arreglar los jardines de cierta urbanización. Este mes el presupuesto es mayor y han contratado a 5 jardineros. Sabiendo que 2 jardineros tardaron 18 horas, ¿cuánto tiempo tardarán en arreglar los jardines 5 jardineros? Entonces miremos las respuestas acá. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿quiénes son nuestras variables? ¿Quiénes son las variables de este ejercicio? Las variables de este ejercicio son 2 jardineros, 18 horas, 5 jardineros. Por ende, al plantear nuestra regla de 3, tenemos variable 1 jardineros, variable 2 horas o tiempo. Si lo hiciste como tiempo, también está bien. Entonces, ¿qué pasa si yo consigo más jardineros? Ya lo veíamos con el ejercicio de los pintores. El tiempo de trabajo disminuye. Entonces, tengo una regla de 3 inversa. Vamos a aplicarla. Multiplicamos derecho 2 por 18 y esta cantidad la dividimos por 5. Tú ya sabes hacer operaciones fraccionarias con decimales, no me voy a detener en eso en este capítulo. Nos da 7.2 horas. ¿Listo? Lo cual es aproximadamente 7 horas, ¿cierto? Acuérdate que cuando te enseñé a aproximar es de 5 para arriba. De 5 para arriba estoy más cerquita por encima. De 5 para abajo estoy más cerquita al número de abajo. Entonces, no es aproximadamente 8 horas, es aproximadamente 7 horas. Más jardineros, menos tiempo. Por ende, cuando llego acá y miro las opciones de respuesta, inmediatamente sé, ¿cierto? Que no va a ser ni 19 horas y un cuarto, ni 19 horas y 20 minutos. Acá se nos fue una M de más, perdón. Entonces no va a ser ni 19 horas y un cuarto, ni 19 horas y 20 minutos. Estas dos opciones quedan descartadas. Sigo teniendo 7.2 horas, que nosotros en nuestra clase de decimales aprendimos que 7.2 es lo mismo que tener el número entero 7.0 y al cual le sumo 0.2, ¿cierto? Entonces tengo 7 horas más 0.2 horas, por lo cual analizo las otras dos opciones de respuesta que me queda y yo puedo decir, no, pero es que 0.2 no es 0.5, media hora sería 7.5 horas, 0.5 de una hora, ¿cierto? Eso sería media hora. Entonces no da, entonces por descarte yo digo, ah, bueno, listo. Entonces 7.2 horas son 7 horas y 12 minutos, por descarte. Pero ya tenemos la herramienta de regla de 3, ya podemos llegar a la respuesta final por medio de cálculo, que nos den la seguridad de que nuestra intuición está en el sentido correcto. Entonces miramos, si una hora tiene 60 minutos, 0.2 horas, ¿cuántos minutos será? Aleja, ¿puedo colocar 7.2 horas? Sí, pero la respuesta de nuestro ejercicio es 7 horas y tantos minutos.
Entonces, si conviertes las 7 horas a minutos, pues te va a dar una cantidad grande en minutos y no vas a saber cuál es la respuesta correcta. Por eso el proceso adecuado sería entonces convertir ese punto 2. Mira que acá hemos usado todo lo que hemos venido aprendiendo en clases anteriores. Para llegar a un nivel superior de matemáticas es necesario pasar nivel a nivel. Por eso es muy importante que sigas practicando. Que si no quieres de pronto inventarte ejercicios, me los pidas a mí, yo te puedo enviar talleres mucho más largos que los que venimos trabajando para que puedas seguir profundizando en esas operaciones matemáticas. Entonces, cuando hagas la regla de 3, cuando resuelvas esta regla de 3, punto 2 por 60, mira que es una regla de 3 directa. ¿Por qué? Porque es para convertir una unidad. En la medida en que yo tengo más horas, pues también tengo más minutos en esas horas, ¿cierto? Entonces, al aumentar horas, aumentan minutos, a disminuir horas, disminuyen minutos. Tengo una regla de 3 directa, multiplico en cruz, punto 2 por 6. Entonces 6 por 2, 12 y esos serían esos 12 minuticos que tenemos allí. Te felicito por llegar y terminar esta cuarta clase de matemáticas para la vida. Espero que te esté proveyendo los suficientes recursos para seguir desarrollando tu razonamiento cuantitativo. Mira que en el workshop te he dejado algunos ejercicios de aplicación que quiero que resuelvas y por la misma metodología que hemos trabajado hasta ahora me resuelves el formulario en Google y de esa manera llevo el seguimiento de tu proceso. No dudes en solicitar una asesoría conmigo. Te mando un abrazo enorme y espero que todo esté muy bien. Chao, chao.